Hola, soy Ariana Maite Zambrano Valencia. Y yo soy Carlos Daniel Córdoba. Somos estudiantes de la carrera de medicina, primer ciclo de la Universidad Nacional de Loja. Hoy les vamos a hablar sobre una técnica de diagnóstico por imagen muy interesante, la neuroradiología. Comenzamos. Bueno, para empezar, veamos qué es la neuroradiología. La neuroradiología es la rama de la radiología que va a englobar procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados mediante técnicas de imagen. Esto se lo va a realizar tanto en adultos como en niños, en donde las áreas de interés son el cráneo, el encéfalo, meninges, cabeza extracraneal, el cuello, la médula espinal, nervios craneales y espinales, vasos cervicales, craneales y raquimedulares. En lo que concierne a historia, decimos que la neuroradiología inicia a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, después de que Röntgen inventara el uso de los rayos X. A comienzos de 1900, un médico especializado en neuropsiquiatría, conocido como Arthur Schuller, dio sus primeras aportaciones en neuroradiología. Él describió ciertas lesiones calcificadas de la glándula pineal y las asoció a diferentes enfermedades respectivamente. En los últimos años, las técnicas y métodos de diagnóstico han experimentado un desarrollo acelerado, dando lugar así a grandes avances en la neuroradiología. Gracias a técnicas como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, hoy podemos obtener imágenes de alta resolución de las estructuras más finas del sistema nervioso y a la vez examinar las funciones nerviosas y los procesos metabólicos del cerebro. Esto gracias a una resonancia magnética. Estas técnicas constituyen la base de un diagnóstico preciso y la condición para un tratamiento efectivo contra las distintas enfermedades del sistema nervioso. Las técnicas que emplearemos en la neuroradiología utilizarán un tipo de radiación electromagnética, los rayos X, los cuales son de la misma naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma, siendo fundamentalmente la diferencia con estos últimos su origen, ya que los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear, producidos por la desexcitación de un nucleón a nivel excitado a otro de menor energía, o por la desintegración de isótopos radioactivos. Los rayos X, por otro lado, son fenómenos extranucleares a nivel de la órbita electrónica y surgen por la desaceleración de electrones. La energía de estos se encuentra en general en las radiaciones ultravioletas y en los rayos gamma producidos naturalmente. Los rayos X son un tipo de radiación ionizante, ya que al interaccionar con la materia producen la ionización de los átomos de la misma, es decir, generan partículas con carga, los denominados iones. Las imágenes de rayos X muestran las diferentes partes internas del cuerpo, en tonos de blanco y negro, ya que los tejidos del mismo absorben diferentes cantidades de radiación. Bueno, ahora, ¿qué tipos de estudios va a abarcar la neuroradiología? La neuroradiología va a abarcar las siguientes modalidades, como son la resonancia magnética, la angioresonancia magnética, una tomografía computarizada, una angiografía computarizada, una angiografía digital por subtracción, una tomografía por emisión de positrones combinada con una tomografía computarizada, una Single Photon Computer Tomography combinada con una tomografía computarizada, una sonografía con color de Doppler y radiografías. Decimos que la resonancia magnética ha desarrollado otras
aplicaciones más avanzadas, en donde se figuran una MRI funcional, una espectroscopía y una difusión tensora, en donde ninguna de estas aún ha sido cubierta por un plan médico. La subespecialidad estudia una amplia gama de condiciones. En el cerebro persigue principalmente cualquier tipo de lesión que ocupe espacio, clásicamente en la presentación del dolor de cabeza, tales como tumores que se originan en el cerebro o que provienen de otras partes del cuerpo pero que se extienden hasta el cerebro en un proceso conocido como metástasis, además de los quistes y de las colecciones de sangre. Pero principalmente lo que estudia son los infartos cerebrales o derrame, también conocido como stroke por su nombre en inglés, las lesiones de los vasos sanguíneos, tales como los efectos de la arteriosclerosis, las aneurismas, que es una dilatación de las arterias, las cuales pueden llegar a romperse y producir sangrado, las malformaciones arteriovenosas, la vasculitis, que es una inflamación de los vasos sanguíneos como tal, entre otras. También tenemos los procesos infecciosos producidos por bacterias, virus, hongos o parásitos, además de condiciones desmielinizantes e inflamatorias tales como la esclerosis múltiple o las leucodistrofias, pero no enfocándonos únicamente en estas. También estudia de modo excelente la glándula pituitaria, la glándula pineal, la hidrocefalia, entre otras, y condiciones congénitas de desarrollo y adquiridas particularmente en condiciones de epilepsia y problemas de aprendizaje. Además estudia cambios estructurales neurodegenerativos relacionados a la demencia. En cambio, en los estudios de la espina, primordialmente vamos a evaluar lo que son la columna vertebral, los discos intervertebrales, los nervios y el cordón espinal, los cuales pueden ser afectados también por condiciones similares a las que afectan al cerebro, como también por otras particulares para esta anatomía. Los discos hernianos, las fracturas, la infección, los tumores y algunas condiciones congénitas son algunas de las condiciones que van a ser evaluadas. En los estudios otorinolaringológicos evaluamos principalmente la anatomía compleja del cuello, de las órbitas, de las cavidades de aire que rodean a la nariz, que son también conocidas como los senos paranasales, también el delicado oído interno y externo y algunas de las articulaciones temoromandibulares en la unión entre la mandíbula y el cráneo. Neuroradiología, tomografía computarizada de la cabeza. La tomografía computarizada utiliza un equipamiento especial que es con un tubo de rayos X, en donde este va a permitir obtener imágenes del área que vayamos a explorar. En este caso va a ser la cabeza. Vamos a explorar desde diferentes puntos de ángulos. Para ello se elaborará imágenes axiales. La TC provee información detallada de algunas lesiones craneales como son tumores e infartos y algunas lesiones cerebrales. Estas imágenes no van a poder ser obtenidas por algunos otros estudios radiológicos convencionales, ya que es la TC que permite valorar el hueso, las partes blandas y los vasos sanguíneos. Detección de sangrado, daños cerebrales y fracturas de la cabeza, esto en pacientes con lesiones traumáticas. Detección de sangrado o hematomas en pacientes con síntomas de infarto. Detección de accidente cerebrovascular, esto mediante la nueva técnica de percusión de la tomografía computarizada. Evaluación en pacientes con traumas faciales de la extensión de la lesión ósea y partes blandas y planificación de la reconstrucción quirúrgica. Detección de sangrado en pacientes con cefalia de inicio súbito y sospechas de la rotura de una aneurisma. Detección de un tumor cerebral.
diagnóstico de patologías del hueso temporal, lo cual puede provocar problemas de audición, detección del aumento del tamaño de los ventrículos cerebrales, lo cual es conocido como hidrocefalia, evaluación de los senos paranasales y sus patologías, las cuales vendrían a ser la inflamación o tumores, para un diagnóstico y planificación de un tratamiento. Planificación de la radioterapia como tratamiento para un tumor de la cabeza. UFO guía para una biopsia del tejido cerebral. Estudio no invasivo de la aneurisma y malformaciones arteriovenosas. Esto mediante la llamada tomografía computarizada angiografía. Detección de enfermedades y malformaciones de la cabeza. Y por último tenemos la obtención de imágenes tridimensionales de la cabeza y de las diferentes estructuras cerebrales. ¿Qué preparación debo hacer para la exploración por una TC? Primero se debe quitar todos los objetos metálicos, ya que son ellos los que van a interferir en la obtención de imagen. No es necesario de que el paciente tenga una preparación a la prueba, salvo el caso de que se necesite inyectar algún contraste intravenoso. En el caso de que se deba suministrar la inyección, se procederá a obtener los antecedentes alérgicos del paciente. También resulta necesario saber si el paciente tiene asma, algún mieloma múltiple o si tiene algunas enfermedades, ya sea cardiólogas, renales, diabetes. De forma general decimos que el paciente va a obtener información y la explicación detallada del proceso que se va a realizar. Se va a tener en cuenta que va a saber cuáles son los riesgos que conlleva la inyección de contraste, y también va a pedirse que el paciente firme un documento en donde va a estar el consentimiento que dio el paciente para la realización de esta prueba. En el caso de que se deba suministrar el contraste intravenoso, se requiere que el paciente acuda en ayunas horas antes de del examen que se va a hacer. En el caso de mujeres embarazadas, es necesario que la mujer informe al personal para que éste o bien cambie la prueba o proteja al feto de las radiaciones que va a recibir la madre. Es una máquina grande de apariencia cuadrada, con una abertura en el centro y una mesa donde se situará el paciente. La mesa se eleva e introduce al paciente en la máquina, donde se iniciará así el proceso de exploración de la cabeza. En el interior de la máquina, el tubo de rayos X girará alrededor del paciente, emitiendo la radiación. Mientras la mesa se mueve y escuchamos el ruido del equipo funcionando, el paciente estará solo en la sala de exploración, pero el técnico podrá verlo de manera continua, además de poder comunicarse con él a través de un micrófono. La tomografía computarizada utiliza los rayos X, explicados previamente, para la obtención de imágenes. El tubo de rayos X gira alrededor de la cabeza del paciente, emitiendo radiación. Parte de estos rayos son absorbidos por el paciente y el resto son recogidos por una fila de detectores. Se obtienen así múltiples proyecciones en un giro de 360 grados. Y con la información adecuada, el ordenador puede elaborar una imagen axial. La mesa se mueve progresivamente para completar la exploración. Finalmente, el estudio se termina con la obtención de múltiples imágenes. ¿Cómo se realiza esta prueba de TC? Bueno, el paciente va a ser colocado sobre una mesa por el técnico, en donde la posición del paciente va a depender del área que se vaya a explorar, pero habitualmente se lo sitúa en decúbito supino, o sea, boca arriba. Durante el procedimiento
esta mesa se va a desplazar a través de una abertura en donde va a situar al paciente dentro de una máquina de TC. Dependiendo del tipo de exploración, el movimiento de la mesa va a ser más o menos rápido. Una vez obtenidas ya las imágenes, el paciente va a tener que esperar a que un radiólogo determine si es necesario hacer más estudio con otras pruebas o ya podemos dar por concluido el estudio. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de realizarse una TC en la cabeza? Beneficios. Esta técnica es muy extendida, fácilmente disponible y se la realiza en un corto tiempo. Sobre todo también es una prueba de costo razonable con respecto al valor de una resonancia magnética. Tenemos que esta exploración nos va a permitir obtener imágenes sobre algunas alteraciones óseas. También imágenes para detectar algún sangrado con facilidad, dato muy importante para los estudios craneales. La TC también se la utiliza para la detención de accidentes cerebrovasculares. Además, esta muestra excelentes detalles de hueso, partes blandas y vasos sanguíneos. Este método de elección es muy necesario o eficiente para pacientes con traumatismo, ya que nos permite detectar algún sangrado o alguna condición que compromete la vida del paciente. También tenemos que la TC angiografía va a mostrar principalmente vasos sanguíneos y le permite así estudiar aneurismas y oclusiones vasculares. Existe una exposición a radiaciones ionizantes, pero el beneficio supera con creces este inconveniente. La dosis efectiva para este procedimiento es de aproximadamente 2 milisievert, que es la misma que recibe una persona por radiación de fondo natural en 8 meses. Hay que tener especial cuidado durante el examen para evitar radiaciones en zonas adyacentes a las áreas de exploración que no son de interés para el diagnóstico de su enfermedad. Puede ser útil el uso, por ejemplo, de delantales plomados para proteger el abdomen. La mujer debe advertir al personal sanitario si está o puede estar embarazada. Las madres que amamanten a sus hijos deben esperar 24 horas después de la inyección del contraste intravenoso para reiniciar la lactancia. El riesgo de una reacción alérgica severa al contraste iodado es raro, pero el personal sanitario está preparado y equipado para dar un tratamiento efectivo. Comparada con la resonancia magnética para el estudio de las partes blandas, particularmente del cerebro, tiene menor resolución y por lo tanto es menos sensible para estudiar algunas patologías. Además, la tomografía computarizada es menos sensible para valorar la inflamación de las meninges, que son las membranas que cubren el cerebro. Bueno, ahora hablemos sobre el uso común de la resonancia magnética en la neuroradiología. Bueno, la exploración con resonancia magnética en neuroradiología va a permitir obtener un mejor contraste de las partes blandas, por lo que es más sensible que una TC. La detención de algunos tipos de lesiones, especialmente lesiones que afectan al cerebro y a la médula espinal. ¿En qué consiste esta resonancia magnética cerebral? Bueno, la imagen por resonancia magnética, en vez de utilizar lo que son rayos X, va a usar ondas de radio y un fuerte campo magnético. Esto le va a permitir obtener imagen de los órganos y de los tejidos con un gran detalle y una gran calidad. Esta técnica va a ayudar y va a permitir el diagnóstico de algunos tumores cerebrales y de algunos trastornos de las órbitas y en el oído interno.
Con una resonancia magnética podemos ver estructuras que no vamos a poder conseguir ver con otro tipo de técnicas de imagen. Tumores cerebrales, anomalías del desarrollo del cerebro, anomalías vasculares de la cabeza, como por ejemplo las aneurismas, enfermedades de los ojos y del oído interno, isquemia cerebral, enfermedad de la glándula hipoficiaria, ciertas enfermedades inflamatorias del sistema nervioso como la esclerosis múltiple y algunas alteraciones cerebrales de origen metabólico. Detección de lesiones ligamentosas o del disco intervertebral en pacientes con lumbalgia o cervicalgia, asociadas o no a dolores radiculares, es decir, dolor que se extiende por los brazos y por las piernas. Estudio de lesiones de la médula espinal en pacientes con traumatismos que afectan la columna. Estudio de los tumores de la médula espinal y sus cubiertas. Estudio en pacientes con sospecha de lesiones que afectan la función de la médula espinal, es decir, provocan una alteración motora y sensitiva de las extremidades tanto superiores como inferiores. Como último punto tenemos la angiografía con catéter en neuroradiología. Bueno, la angiografía, al igual que una TC, se va a basar en la utilización de rayos X. Esta consiste en inyectar un contraste directamente por las arterias para después realizar radiografías en donde nos muestran las arterias y las venas. Durante la angiografía se va a insertar un tubo de plástico delgado dentro de una arteria a través de una incisión que se hace en la piel. Esta incisión habitualmente se la hace en la región femoral. Una vez que haya ingresado el catéter, este va a ser guiado hacia la zona de estudio. En donde ya está en la zona de estudio, se inyecta el material de contraste a través del mismo, para así obtener las imágenes mediante pequeñas dosis de radiación ionizante rayos X. Los avances tecnológicos actuales han permitido digitalizar las imágenes que se obtienen, por lo que la cantidad de contraste a inyectar va a ser mínima y la dosis de rayos X que recibe el paciente también se reduce de manera considerable. Los neuroradiólogos emplean este procedimiento para emitir diagnósticos tales como identificar un aneurisma o una malformación arteriovenosa dentro del cerebro, detectar lesiones que estrechen las arterias cervicales o cerebrales, detectar lesiones en una o más arterias en pacientes con traumatismos, evaluar la vascularización de un tumor antes de una cirugía, detectar lesiones vasculares medulares. Pero además de estas finalidades diagnósticas, con estos equipos de angiografía, los neuroradiólogos intervencionistas pueden llevar a cabo intervenciones con finalidad curativa. Los tratamientos intervencionistas que más habitualmente se realizan son embolización de un aneurisma, angioplastia de carótidas, angioplastia intracraneal, embolización de malformaciones arteriovenosas, embolización de tumores, embolización medular, cifoplastia y quifoplastia. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a la neuroradiología. Espero que la información brindada les sea útil. Si les gustó el video, apóyennos con un buen like.